Me acuerdo que cuando era pibe escuchaba mucho de la gente grande decir, música era la de antes, los pibes de hoy son un desastre, así no vamos a llegar a nada, antes estábamos mucho mejor. Y todo ese tipo de cosas que hace un par de días me venía haciendo ruido en una conversación que tuve, eh, porque de golpe había empezado a escuchar trap y sentí esa sensación, tuve esa sensación. Y dije, pará, pero estás haciendo lo mismo que hacían con vos. Estás pensando que lo de antes fue mejor. ¿Y lo de antes fue mejor? ¿O algunas cosas de antes fueron mejor? Entonces, toda esta semana estuve con la cabeza pensando en esto y quise compartirlo. Hola linduras, ¿cómo andan? Estoy diciendo de esta situación con la música, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando cuando estaba en la secundaria y ya había empezado a incursionar por los campos del rock pesado o del metal, la mayoría de la gente que me conocía y que había escuchado un poco de lo que yo escuchaba me decía que era una bola de ruidos, que era una porquería, que no sé, que eso no era música. Y eso es gente de mi edad y gente más grande, o sea, gente adultos. Y, y yo lo sentía como una agresión, porque para mí esa música era como mi cable a tierra, era mi forma de expresarme. Y aparte que conlleva toda una cuestión cultural, como cada movimiento que surge. Y lo sentía como una agresión. Pero después con el tiempo, ese comentario de los demás me fue importando muy poco, porque en realidad lo que me importaba era sentirme bien y ahora lo paso completamente por alto. Eh, pero me acuerdo de esas circunstancias donde la gente grande decía, no, antes estaba mejor, música era la de antes. Y es algo que sigue pasando, en realidad, sigue pasando. Y nosotros nos vemos a veces inmersos en el miedo porque no conocemos lo nuevo. Ya voy a ahondar en eso. No conocemos lo nuevo, entonces nos da miedo. Y ante el miedo, antes de decir, no quiero conocer esto por las dudas que me guste, eh, lo negamos y le rehuimos, ¿no? Y eso me pasó la semana pasada charlando con un chico, me estaba mostrando algo que hacía de trap y no me disgustó, pero no es la música que me gusta. Y le dije, bien, vamos para adelante, que esto, pero a vos no te gusta esto, profe. No, pero me gusta, qué sé yo. Me gusta lo que estás haciendo y está bueno. No es lo que elegiría yo, pero si a vos te va, buenazo. Y nos pusimos a hablar un poco de esta situación y le comenté también esta anécdota. Y esto lo puedo trasladar también a la educación. En realidad, en la escuela, cuando estaba también en la secundaria, sentía que perdía el tiempo. Sentía que perdía el tiempo, que no aprendía nada. Sentía que lo que iba a estudiar no me iba a servir. Era como esa es la sensación, ¿no? Y es una sensación que se viene repitiendo cada vez que charlo con alumnos, exalumnos, que me dicen, no me acuerdo nada de lo que vi en la secundaria, no me interesó nada. Y es complicado llegar a una educación de calidad de esa manera, porque en realidad pensemos que para poder aprender tenemos que tener de alguna manera cierta eh, afectividad hacia lo que vamos a aprender. Se habla mucho de historia, pero no se habla de la historia actual o de la historia que estamos viviendo o de lo que va a venir. Se hablan siempre de fechas antiguas, se hablan de textos antiguos, se habla de... Siempre mirando atrás. Y está bien mirar atrás para saber dónde estamos parados. Pero también hay que incluir un poco de lo que es el presente, de lo que nos pasa, ¿sí? No nos enseñan, yo me acuerdo, hay un tema de los fabulosos Cadillacs, una banda de acá, de Argentina, que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero en una parte dice, nos enseñan mucho de batallas, fecha de batallas, nos enseña de batallas, nos enseñan fechas de batallas, pero qué poco nos enseñan de amor.
Y parece una frase hippie, pero es la verdad. No nos enseñan a gestionar nuestras emociones, no nos enseñan a saber qué es lo que queremos. Seguimos con la tríada de la que había hablado en el episodio anterior. Y ese tipo de carencias lo que hacen es que uno termine renegando de la escuela, que termine dejando de prestar atención, que termine desertando. Y es un problema grave, porque en realidad si todas las personas que van a la escuela tienen un mal recuerdo, o gran parte de las personas tienen un mal recuerdo, o un recuerdo mínimo de lo que es la escuela, eso no funcionó para nada. Y es grave, es grave. Nuestra escuela es nueva, tenemos 200 años nada más, pero al mismo tiempo es vieja, porque han cambiado muchas cosas de 200 años para acá, han cambiado muchísimas cosas, movimientos culturales, guerras, enfermedades, epidemias, pandemias, han pasado muchas cosas. Y la educación sigue igual. Yo había mencionado, creo, había mencionado que hay nuevas pedagogías que están tratando de innovar, pero ocurre que están fuera del sistema educativo todavía. Y vamos a suponer que se incluyen dentro del sistema educativo. ¿Es conveniente para lo que es el sistema en general que una educación sea más abierta, que una educación sea más libre, ¿sí? Que sea alternativa? Hay un verdadero deseo, en realidad, en las altas esferas de la educación pública, de que los chicos aprendan de una manera más libre. Hay un deseo, en realidad, de que la gente sea más libre. Es para pensarlo, ¿no? No parece haber como así intentos de que la escuela sea más flexible, pero más que nada con esto del doble discurso, ¿no? Decir, estamos innovando porque pensamos en el alumno, pero en realidad no hay un pensamiento profundo de la situación hacia el alumno. ¿Y por qué el alumno deserta? ¿O por qué el alumno no le interesa la escuela? Y vamos a ponerlo en un ejemplo, y pierde o gana más su tiempo en juegos de rol o en internet que en la escuela. Entonces, este tipo de situaciones las tenemos que revisar, las tenemos que rever, tenemos que reflexionar. Esas son las posibles soluciones en realidad. Los maestros llegan agotados por las cargas horarias para poder tener un mejor sueldo. Entonces las clases siguen siendo las de la tríada, por desgano o por ganas. ¿Sí? El desgano puede ser por esos factores económicos. Y por las ganas porque no tiene mucha ganas de pensar, entonces pone algo en la pizarra y se acabó la historia. Y no es necesario reflexionar demasiado porque está en el pizarrón. Es un problema grave, pero la única forma que nosotros tenemos por ahí para contrarrestar este problema es reflexionar cada cosa que nos explican, exigir que nos expliquen, exigir que nos expliquen lo que no entendemos, o que por lo menos nos lleven o nos acompañen a encontrar esa respuesta. No decir que todo lo anterior fue malo, no. Lo anterior fue bueno en su época, como lo de hoy debe ser bueno para esta época, y dentro de 10 años lo veremos como lo anterior. Es valorar el tiempo presente y tratar de abrir la cabeza y entender que lo que pasa ahora no es lo que te pasaba a vos, no es lo que le pasaba al otro, sino lo que pasa ahora y le pasa a la gente de ahora, y no a todos le pasa lo mismo. Entonces atender a esas multiplicidades de personas que entienden y sienten de manera diferente.
también entender que no debemos tirar basura a lo que no conocemos. Lo que no conocemos nos puede servir, o no, le puede servir a otra persona, pero no es malo. No necesariamente es malo todo lo nuevo. Lo nuevo puede ser bueno, hay muchas cosas buenas, hay muchos, volviendo al ejemplo de la música, hay muchos artistas de trap, de hip hop, en la actualidad que son tremendos, Y no es un género que particular me guste o que escuche a diario. Pero digo, wow, qué garra le están poniendo. Y son pibitos, son chicos de entre 17 y 20 años que están haciendo estas movidas. Y es una movida cultural importante, como la fue en su momento el hipismo, como la fue en su momento, no sé, el grunge. Son movidas importantes culturales que uno tiene que aceptarlas y tiene que aprender de ellas. Porque no está hace 2 meses, está hace un par de años esta movida. Y hay gente que sigue diciendo, no, pues eso no es música. Está bien, para algunos, para mí, no es una música elaborada, pero si vamos a las letras, hay una elaboración importante. En muchos artistas, muchos otros no. Como pasa con todo lo comercial, cuando vamos a pensar en lo comercial, siempre hay algo que se tiene que vender para todo el mundo. Es como la educación comercial y la educación especial. La educación especial debería ser para brindar herramientas especiales para todos, ¿sí? No como se considera ahora. Y la educación comercial sería la pública, digamos, la que crea estudiantes estándar para que puedan servir en un futuro cuando salgan de la escuela, cuando se egresen, que puedan servir de operarios. Ya está, es esa la comparación. Y no tenemos que rendirnos ante eso, tenemos que aprender y tratar de salir de esa situación. Tenemos que aprender que la historia la estamos haciendo nosotros también. La historia es el presente, ¿sí? Les espero el viernes que viene a las 7. Compartí, suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos. Te mando un abrazo, lindura. Adiós.